Peque Biblia presenta José, el niño de la túnica de colores. Hola, amigos de Peque Biblia. Hoy les traemos una historia fascinante llena de sueños, aventuras y lecciones importantes. Es la historia de José, un joven que enfrentó muchos desafíos, pero nunca perdió la fe. ¿Están listos para este emocionante viaje? ¡Vamos allá! Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Canaán, vivía un hombre llamado Jacob con sus 12 hijos. Entre todos ellos, José era el favorito de su padre. Jacob amaba tanto a José que le regaló una túnica especial llena de colores brillantes. Era tan hermosa que todos la admiraban, pero también causó que sus hermanos sintieran envidia. José no solo tenía una túnica especial, también tenía un don único. Podía interpretar sueños. Una noche, José tuvo un sueño muy extraño. Soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo. De repente, la gavilla de José se levantó y se quedó de pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. Cuando José les contó este sueño a sus hermanos, ellos se enojaron aún más. ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros?, le preguntaron con burla. Pero eso no fue todo. José tuvo otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez, hasta su padre Jacob se sorprendió y le preguntó si creía que incluso sus padres se inclinarían ante él. Los hermanos de José estaban tan celosos que decidieron hacer algo terrible. Un día, cuando José fue a buscarlos mientras cuidaban las ovejas, lo atraparon y lo arrojaron a un pozo seco. Estaban tan enojados que incluso pensaron en matarlo, pero finalmente decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que iban camino a Egipto. Imaginen cómo se sintió José, separado de su familia, solo en un país extraño. Pero a pesar de todo, José no perdió la esperanza. Trabajó duro como esclavo en la casa de un hombre importante llamado Potifar. José era tan bueno en su trabajo que Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Parecía que las cosas iban mejorando para José, pero pronto enfrentaría otra prueba difícil. La esposa de Potifar mintió sobre José, acusándolo de algo que no había hecho. Sin poder defenderse, José fue enviado a prisión. ¡Qué injusto! Pero incluso allí, José no se dio por vencido. En la prisión, José siguió usando su don para interpretar sueños. Ayudó a 2 prisioneros a entender sus sueños, y uno de ellos, el copero del faraón, prometió hablar bien de José cuando fuera liberado. Pero el copero se olvidó de José, y nuestro amigo tuvo que pasar 2 años más en prisión. Un día, el faraón, el rey de Egipto, tuvo unos sueños muy extraños que nadie podía explicar. Soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y luego con 7 espigas de trigo llenas y 7 espigas vacías. El copero finalmente recordó a José y le habló al faraón sobre su habilidad para interpretar sueños. José fue llevado ante el faraón y con la ayuda de Dios le explicó que sus sueños significaban que habría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna en Egipto. José no solo interpretó los sueños, sino que también sugirió un plan para almacenar alimentos durante los años buenos para estar preparados para los años de escasez. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo en mando después del propio faraón. ¡Qué cambio tan increíble! De ser un prisionero, José pasó a ser uno de los hombres más poderosos de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó duro para almacenar granos y alimentos. Y cuando llegaron los años de hambruna, no solo Egipto estaba preparado, sino que gente de otros países venía a comprar comida. Un día, José recibió una gran sorpresa. Sus hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo, vinieron a Egipto buscando comida. No reconocieron a José, pero él sí los reconoció. José decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Les dio comida, pero les dijo que la próxima vez debían traer a su hermano menor, Benjamín. Cuando regresaron con Benjamín, José finalmente reveló su identidad. Sus hermanos estaban asustados, pensando que José se vengaría, pero en lugar de eso, José los perdonó. Les dijo: «No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me envió delante de ustedes para preservar vidas». José entendió que, a pesar de las cosas malas que le habían pasado, Dios tenía un plan más grande. José invitó a toda su familia a vivir en Egipto, donde estarían a salvo de la hambruna. Su padre Jacob estaba feliz de saber que José estaba vivo. La familia se reunió y vivió junta en Egipto. Vivía una vez un joven llamado José, con su túnica de colores
fe. Soñaba con estrellas y gavillas de trigo. Sus hermanos no entendían el mensaje divino. José, José, el soñador, Dios siempre está contigo, no tengas temor. Aunque vengan problemas, tu esperanza es más fuerte. José, José, Dios te protege siempre. Lo vendieron sus hermanos, llegó a Egipto sin más. Pero José era valiente, siguió adelante con paz. En la casa de Potifar trabajó con pasión, y Dios lo fue elevando con su gran bendición. José, José, el soñador, Dios siempre está contigo, no tengas temor. Aunque vengan problemas, tu esperanza es más fuerte. José, José, Dios te protege siempre. Interpretó los sueños del faraón, salvó todo un reino de la destrucción. Perdonó a su familia con amor sin igual. Un héroe de la Biblia, un ejemplo total. José, José, el soñador, Dios siempre está contigo, no tengas temor. Aunque vengan problemas, tu esperanza es más fuerte. José, José, Dios te protege siempre. La historia de José nos enseña muchas cosas importantes. Nos muestra que debemos ser fuertes y tener fe, incluso cuando las cosas parecen difíciles. También nos enseña sobre el perdón y cómo Dios puede usar situaciones difíciles para hacer cosas buenas. José pasó de ser un joven con una túnica de colores a un esclavo, un prisionero y finalmente un gobernador. A lo largo de todo su viaje, mantuvo su fe y su integridad. Usó sus dones para ayudar a otros y al final pudo salvar a su familia y a mucha gente de la hambruna. ¿Qué podemos aprender de José? Que no importa lo difícil que parezcan las cosas, siempre debemos confiar en Dios y hacer lo correcto. Que nuestros dones y talentos son para ayudar a los demás y que el perdón es más poderoso que el rencor. Amigos, esta ha sido la increíble historia de José. Espero que les haya gustado tanto como a mí contarla. Si quieren más historias emocionantes como esta, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal Peque Biblia. Nos vemos en la próxima aventura bíblica.